Recordemos que si ustedes o sus compañeros de grupo no responden de aquí en adelante, les va a dejar, pero si responden todo bien. Bueno, gracias. Terribles. Buscaban La señora entonces vino, me cayó mal porque los que no tengan cámara, pues le vamos a preguntar, pero si fallan, la nueva modalidad es que vamos a dejar alguna tarea a sus compañeros de grupo, por supuesto. Muy bien, vamos a hacer siempre un resumen de las clases pasadas para las personas que posiblemente están perdidas, no saben cómo vamos. Muy bien, Douglas Pérez Páez, creo que tiene algún problema ahí con el formulario. Por favor, comuníquese con mis auxiliares, con Daniela, y así. Vamos a dar un repaso, vamos a ver. Compañera Melanie Barahona, por favor, carnet 2015-00272. Compañera Melanie. Sí, licenciado, buenas noches. Muy bien, Melanie, ¿cuáles son las tres clases de acuerdos que existen? El gubernativo administrativo, de ministerios y... Uno va diciendo, son tres, uno de tres van bien. Ay, permítame. Acuerdo gubernativo es uno. Ajá. Acuerdos gubernativos, acuerdos ministeriales, acuerdos gubernativos en consejo ministerial. Ministro. Consejo de ministros. Por los nervios, me imagino. Cuando me lo dijo la primera vez, me dijo... Sí, es que... Recording in progress. Sí, perdón. Pero ya después ya ordenó sus ideas y me los dijo correctamente. Muy bien. Miren. Sí, es que acaba de encontrar el audio. A ver, compañero Federico Yantuche, activa su micrófono. Federico Yantuche. Sí, muy buenas noches, licenciado. A ver, Federico, cuénteme, ¿cuál es la forma más fácil de diferenciar los que yo les dije de los acuerdos gubernativos en Consejo Ministro, los acuerdos gubernativos y los acuerdos ministeriales? La diferencia, disculpe, le escuché, licenciado. ¿Cómo diferenciarlos? Ah, bueno, la diferencia, ¿cómo diferenciarlos? El gubernativo es cuando el presidente firma con ministros. Es el acuerdo gubernativo en Consejo de Ministros. Otro. Pero hay que saberse expresar, compañeros, no hay que decir las cosas a medias, pues. Si ustedes me dicen el presidente con ministros, pero el presidente de ministros, ¿qué? O sea, hay que saber desenvolverse en esta carrera, saber expresarnos. Nos podemos confundir, nos pueden ganar los nervios, pero eso no, que no nos quite la esencia o que no nos quite todas las palabras. A ver, ¿cómo las diferenciamos, compañero Yantuche? Vamos bien con el primero. Sí, la diferencia es licenciado por las firmas que llegan al final, ¿verdad? Ajá, correcto, ahí está, ahí se diferencian. En los acuerdos de gubernativos en Consejo de Ministros firman el presidente, el vicepresidente y sus ministros, ¿verdad? En el acuerdo gubernativo, el secretario general de presidencia, el presidente y uno de los ministros, dependiendo de la naturaleza de lo que sea el acuerdo gubernativo. Y el tercero, pues que solo lo firma el ministro, ¿verdad? En las firmas y en el título, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver. A ver, compañero Pablo Vázquez. Carnet 2005-15041. Pablo Vázquez. Pablo Vázquez. Sí, buenas noches. ¿Me escucha? Bueno, Pablo, dígame, por favor, ¿qué es un dictamen? Le escucho muy bajito, licenciado, disculpen, ¿me podría repetir? Compañero, ¿qué es un dictamen? Un dictamen es un mandato promulgado por alguna autoridad competente. No, eso no es un dictamen. A ver, Pablo, voy a dar chance. ¿Qué grupo es usted? Del 26. Bueno, alguien del grupo 26 que me diga correctamente qué es un dictamen. ¿Nadie? Axel Castro, lo escucho. ¿Qué es un dictamen? Sí, muy buenas noches. Un dictamen es
¿En sí es un experto en materia o puede ser de un abogado, licenciado? Sí, experto de cualquiera de las materias, muy bien. Usted del 26, ¿no? 26 es correcto. Entonces salvó a su grupo. Vean muy bien, un dictamen, compañeros, un dictamen es una opinión, ¿sí? Puede ser una opinión técnica sobre algún tema, algún juicio sobre algo de un experto, porque puede ser un dictamen jurídico, un dictamen técnico, o sea, no simplemente tiene que ser jurídico, sino por algún experto, ¿sí? A ver, vamos con el siguiente. Estamos resumiendo todo lo que vimos en las clases pasadas, pero no están mal, ¿verdad? Están ahí. Ahí van, muy bien. Compañero Luis Fernando, por favor, carnet 2009-23. Luis Fernando. Voy. No me deja. Perdón, ahí está, se me había trabado. Bueno, Luis Fernando, dígame, ¿qué clases de dictámenes existen? Ay. Dictamen, si mal no estoy, es el dictamen limpio, el dictamen con opinión negativa. No, vamos mal, compañero. Por favor, ¿qué grupo es usted? El 10. Bueno, ahí en el grupo 10 que me responda correctamente. Hasta chance ya les dio de buscar. A ver, grupo 10, 5, 4, 3. Buenas noches, licenciado del grupo 10. Dígame, buenas noches. Las clases de dictámenes está el facultativo, el obligatorio y el vinculable. A ver, diferencias de cada uno sencillo y concretamente, compañera. No me vaya a dar definición. La diferencia primordial. El obligatorio es cuando la ley lo impone. El vinculable es a seguir algo que se dice. Y el facultativo es sobre cuando lo tiene que pedir sobre algún tema. No, compañera. Mire, pues, en primer lugar, sobre algún tema tiene que ser el dictamen. Entonces, los tres tienen esa característica. Sobre algún tema tiene que ser el dictamen, si no, ¿para qué lo va a pedir? Entonces, los tres se piden sobre algún tema. ¿Me entiendes? Ajá. La diferencia primordial, compañeros, es que eso es lo que pasa, no he estudiado. Pero bueno, por el intento, no le voy a dejar tarea, compañera, pero que se le quede. Y ahorita lo va a preguntar Luis Fernando. Les expliqué la clase pasada, pero yo sé que muchos no me ponen atención, por eso es que hago estas clases de resúmenes de las clases anteriores. 3 clases de dictámenes. El facultativo, compañeros, obligatorio y vinculante. El facultativo, ¿sí? Es el dictamen que yo no tengo una obligación de seguirlo y no tengo obligación de pedirlo, ¿sí? O sea, yo quiero hacer algo, pero no necesito dictamen para hacerlo. O sea, si quiero lo pido y si no, no lo pido. Y si sí quiero seguirlo o no, pues es mi decisión. El obligatorio es aquel el cual la ley me obliga a pedirlo, pero no me obliga a seguirlo. El dictamen puede decir, no procede la compra, y si yo quiero seguirlo o no, pues yo puedo comprarlo o no. Y el vinculante es el que por ley tengo que pedir y por ley lo tengo que seguir. ¿Entendieron? ¿Sí? Diferencias primordiales. Un dictamen lo tengo que seguir, los otros dos no. ¿Sí? Uno me obliga, dos me obligan a pedirlos, pero uno lo sigo o no lo sigo, ya es mi problema. Y el facultativo, compañeros, es, no importa si lo tengo que pedir o no lo pida, igual tampoco lo tengo que seguir. ¿Sí? Esos son los 3. Muy bien. Vamos a la siguiente. A ver, Luis Fernando, ¿cuáles son los 3 tipos de dictámenes entonces? Los acabo de explicar, compañero. Está tratando de activar su micrófono, pero no lo logré, creo yo. Pues debería activarlo porque todos ahí lo tengo abierto para que lo activen. Ahí está. Actívelo porque no está bloqueado para no activarlo. Bueno, tarea para el grupo 10. José Chupina, dígame la diferencia de los 3 dictámenes que acabo de explicar, por favor, José Chupina.
Buenas noches, Lick. La diferencia es de que el facultativo no tiene la obligación de pedirlo ni la obligación de cumplirlo. El obligatorio es el que, de los tres. Sí, siga. Ajá. El obligatorio es el que la ley impone a pedirlo, pero no tenemos la parte de cumplirlo. Y el vinculante, no solo la ley impone en pedirlo, sino también tenemos que cumplirlo. Sí, exactamente. Muy bien, compañero. Excelente, José Chupina. ¿Qué diferencia cuando sí está poniendo atención y cuando no se acuerda la clase antepasada? ¿O no se acuerda? Puchica, me había enojado, pero cuando uno quiere poner atención, qué fácil. Muy bien, compañero Chupina. A ver, Natalie Calderón. Sí, Lick. ¿Qué es el Consejo de Ministros? ¿Qué es el Consejo de Ministros? Son los ministros y ellos son los que firman los acuerdos ministeriales. No. ¿Qué es el Consejo de Ministros? Consejo. Bueno, bien, chicos, el Consejo de Ministros, sí. Miren, le estoy diciendo, no la voy a castigar a su grupo porque hay personas que ni siquiera, no es nada lo que usted dijo, pero la voy a perdonar. El Consejo de Ministros es un órgano constitucional, ¿sí? Donde se hacen sesiones, donde hay reuniones y están todos los ministros, el presidente y el vicepresidente, donde tocan temas de suma importancia, como por ejemplo el seguimiento a las políticas que se toman de gobierno. Cuando quieren hacer un estado de calamidad o quieren decretar un estado de calamidad, algún estado de emergencia, pues lo hacen el Consejo de Ministros. También cuando nombran a un magistrado de la Corte de Constitucionalidad, el video que les enseñé anteriormente, donde se pelea el presidente y el vicepresidente. Muy bien, por ahí vamos, compañeros, vamos a seguir entonces, ¿sí? Vamos con el siguiente tema. El abuso de autoridad, ¿sí? Y el principio de derecho administrativo. Son dos principios fundamentales del derecho administrativo. ¿Cuáles son? A ver, Natalie, de esto sí se acuerda usted, ¿no? De los principios de derecho administrativo. A ver. Son dos fundamentales y fáciles. Bien, el de legalidad y juridicidad. Legalidad es que nosotros podemos tomar una decisión que no esté en ley, y juridicidad es que es una obligación que poseen los poderes del Estado en actuar según lo que dice la ley. Sí, está bien. Sí, presta atención. Sí, presta atención, pero no estudia, acéptelo. Yo sé que sí presta atención porque no está tan en la luna, pero si estudiara, supiera bien, ¿verdad? Pero está bien, Natalie, la perdón. A ver, Natalie, ¿qué es el abuso de autoridad? El abuso de autoridad es, digamos, cuando... A ver, ¿cómo me lo explicó usted la vez pasada? O pues no lo que yo explique, sino lo que entendió, más importante. Que es actuar en contra de una persona. Eso es lo que yo le entendí. El abuso de la autoridad es actuar en contra de una persona y perjudicar. ¿Sabe por qué no es eso? Porque yo puedo actuar bien o mal, ¿me entiende? Entonces, abusar de la autoridad, pues tiene que ser un poco más específico en no actuar correctamente contra un particular. Bien, saquemos el Código Penal, compañeros, ¿sí? Les voy a dar un artículo, ya se los había dado, les di el 425, pero ahora yo les quiero dar otro artículo, ¿sí? A ver, ¿quién me dice? Compañeros, ahí están los dos principios, ¿sí? El abuso de autoridad, compañeros, cuando un funcionario público, compañeros, actúa en contra de un administrado, o sea, un particular, para los cuales la ley no lo faculta, ¿sí? O sea, se va del marco, ¿sí? Se va del marco. Y hablamos de la competencia, ¿sí? Que no tiene competencia, o sea, aquí está la definición, es cuando un funcionario público actúa en contra de un administrado, o sea, en contra de un particular, compañeros, cuando no le da la competencia, o sea, se va de sus funciones y no tiene esa competencia. Yo les hablaba de la competencia. Imagínense ustedes que un juez de Villanueva esté conociendo de un hecho de tránsito en una delimitación de Misco, por ejemplo. O sea, no tiene competencia, ¿sí? Hay tres tipos de competencia, ¿sí? ¿Se recuerdan? Por territorio, por cuantía y por materia, ¿sí? Les explicaba, ¿qué es por cuantía? Hasta una cierta cantidad de dinero. Por materia es un juez laboral
no va a estar conociendo un divorcio. ¿O sí? ¿Qué tiene que ver un juez laboral con un divorcio? O que un juez penal esté viendo un tema laboral. ¿Sí? Entonces, cada materia tiene su competencia. ¿Sí? Los jueces laborales van a ver de temas laborales, los penales de temas penales. Ahora, jueces de primera instancia de familia, pues van a ver temas de familia, divorcios, ¿sí? Pensiones alimenticias, custodia, y un juez civil va a ver contratos. Hay la diferencia de familia y civil, ¿verdad? Los juzgados de primera instancia civil y los juzgados de primera instancia de familia. ¿Qué otro, compañeros? Esos son los 3 tipos de competencia. Les di el artículo 425 del Código Penal como ejemplo, ¿verdad? Quiero ver, a ver, compañeros, ¿qué dije que era castigos infamantes? A ver, compañera Dulce Linares, esa pregunta me la hicieron, que bueno se les quedó. ¿Qué son castigos infamantes? Bueno, no está. A ver, compañero Javier González, ¿qué son penas infamantes? Javier González. Bueno, Javier González, por favor, no está. Vamos a tomarlo para su asistencia. A ver, compañera Lucía Mabel Izaguirre. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. ¿Qué son penas infamantes? A ver, ¿quién se acuerda? Eso me lo pregunto. Las penas infamantes, licenciado, son todos aquellos actos que denigran a las personas o que afectan su integridad como ser humano, ¿verdad? Honor y dignidad, punto. ¿Sí? Las que atentan contra su dignidad, contra el honor, ¿sí? Porque también hay, no solo pensemos en integridad físicamente, sino también hay que afectan su honor y su dignidad. Muy bien. Sacaron su código penal, ¿verdad? Ahí les di un ejemplo, por ejemplo, cuando hay un abuso de autoridad en la Policía Nacional Civil, pueden acudir a la Inspectoría de la Policía Nacional Civil, en el organismo judicial en un formulario, que les estoy dando sus herramientas por si al caso, pues ustedes son víctimas de esto, ¿verdad? No los estoy sublevando, no lo estoy revelando, sino que simplemente les estoy dando herramientas por si ustedes son algún día víctimas de abuso de autoridad, que cada institución, compañeros, tiene su propio proceso disciplinario, dependiendo si son autónomas, semiautónomas o centralizadas, pues van a tener su procedimiento interno, o pues ustedes pueden ir de una vez a poner la denuncia. Sacaron su código penal. A ver, Víctor Oliva, hágame el favor, léame el artículo 418, por favor. Víctor, por favor. Sí, aquí lo tengo. 418, abuso. Con el título y todo, por favor, léamelo. Por favor, todos en la lectura de su código penal, pero no voy a buscar en mi código penal. Muy bien, lea el 418, por favor. Ok, abuso de autoridad. Comete delito de abuso de autoridad el funcionario o empleado público que, abusando de su cargo o de su función, ordenare, realizare o permitiere cualquier acto arbitrario o ilegal en perjuicio de la administración pública o de terceras personas, sean particulares, funcionarios o empleados públicos, que no se hallare especialmente previsto en las disposiciones de este código. El responsable de este delito será sancionado con pena de prisión de 3 a 6 años e inhabilitación especial. Igual sanción se impondrá al funcionario o empleado público que usare a premios ilegítimos o innecesarios. Muy bien, compañeros, entonces vamos a subrayar la palabra y vamos a ver, porque muchos no la conocen ahí en su código penal, ¿qué es un apremio, compañeros? Un apremio, compañeros, es un mandamiento de una autoridad, ¿sí? Para completar algo. ¿Sí? Entonces, apremios indebidos es cuando se hace un mandamiento ilegítimo, un mandamiento que no corresponde en derecho, ¿sí? Entonces, el abuso de autoridad también está penado en el artículo 418. Se lo tienen que tener en cuenta por si algún día pues, hay un abuso de autoridad. Muy bien, compañeros, que no está dentro del marco jurídico y no está, y pues cada institución en esto. Muy bien, ¿hay alguna duda? Esto solo es un resumen de las últimas 2 o 3 clases. Vamos bien, compañeros. Vamos al nuevo tema entonces, ¿sí? El fundamento de la supremacía constitucional. Ustedes ya saben que es la supremacía constitucional, es que todas las normas que son
que no están conforme a la Constitución o que contradicen a la Constitución son nulas ipso iure o son inconstitucionales. Entonces, ¿qué es la supremacía constitucional, compañeros? Hay una rigidez de la Constitución, ¿sí? Pero la Constitución es parcialmente rígida. ¿Qué quiere decir esto? Que hay artículos que sí podemos modificar a través de una Asamblea Nacional Constituyente, ¿sí? Y hay otras que no. Hay artículos que se pueden modificar, pero se tiene que convocar una Asamblea Nacional Constituyente y modificar la Constitución. Nuestra Constitución, ¿de qué año es, compañeros? ¿Quién me dice? 1985, licenciado. Bien, de 1985 no ha tenido ninguna reforma a la Constitución. Entonces, hay algunos artículos que ya quedaron un poquito en el pasado. Pero para poder reformarlos se pueden mediante una Asamblea Nacional Constituyente. Pero hay artículos que no se pueden modificar. Por favor, vámonos a la Constitución, al artículo 278, por favor. Muy bien, ¿me lo puede leer Lilian Larios? Compañera Lilian, se me fue. Lilian. 278, por favor. 278. Esta pregunta es fijo de privado, ¿sí? Les van a preguntar, a ver, ¿se puede reformar la Constitución? Pues a través de una Asamblea Nacional Constituyente sí se puede, pero hay unos artículos que no se pueden tocar. Así es sencillo. Por eso es parcialmente rígida nuestra Constitución. Por favor, compañera Lilian. Artículo 278. Asamblea Nacional Constituyente. Para reformar este o cualquier artículo de los contenidos en el capítulo 1 del título 2 de esta Constitución, es indispensable que el Congreso de la República, con el voto afirmativo de las 2/3 partes de los miembros que lo integran, convoque a una Asamblea Nacional Constituyente. En el decreto de convocatoria señalará el artículo o los artículos que hayan de revisarse y se comunicará al Tribunal Supremo Electoral para que fije la fecha en que se llevarán a cabo las elecciones dentro del plazo máximo de 120 días, procediéndose en lo demás conforme a la ley electoral constitucional. Muy bien, se puede convocar una asamblea, compañeros, constituyente para reformar este o cualquier artículo en el capítulo 1 y título 2, ¿sí? Recuérdense que el título 1 y título 2, ¿qué dice el título 1, compañeros? Es los derechos de la persona humana y fines y deberes del Estado. Y el título 2, compañeros, todo lo que viene en derechos humanos, ¿sí? Los derechos sociales, los derechos individuales, la familia, la cultura, las comunidades indígenas, educación, deporte, salud, seguridad, asistencia social, trabajo, todo lo que es trabajadores del Estado y el régimen económico social. Recordemos que el Estado, yo les digo, el Estado es saber administrar, ¿sí? Recuérdense que todo el Estado, pues tenemos que ver compras, o sea, tenemos que saber administrar. Y por eso vimos los 5 pilares de la administración, que espero yo que no se les haya olvidado. A ver, César Daniel Vergara, otra vez usted. 5 pilares de la administración. No, vamos a preguntarle a diferentes personas. A ver, Wilder Molina. Usted ya sé que tiene su cámara, pero ahorita ya todos tienen cámara, entonces le vamos a preguntar a gente que tiene cámara. A ver, Wilder, por favor. Sí, dígame, licenciado. ¿Se acuerda de los 5 pilares de la administración? Sí. Planificación, pues, organización, integración, dirección y control. Muy bien. iPhone Jorge. ¿Quién es iPhone Jorge? Bueno, no está iPhone Jorge, vamos a tomar ahí la asistencia. Muy bien, entonces la pregunta que les van a hacer en el privado, seguro, es que les van a preguntar, miren, ¿se puede reformar la Constitución? ¿Qué van a responder ustedes? Sí se puede. Algunos artículos. Sí se puede. ¿Cómo se puede? Mediante una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Entendieron? Esa pregunta no hay, yo he examinado privados. No he visto yo que nunca se la hagan cuando es la fase pública, que les pregunten, ¿se puede reformar la Constitución? Porque la mayoría que responde, no. ¿Sí? La Constitución se puede reformar mediante una Asamblea Nacional Constituyente. O sea, se tiene que hacer un gran movimiento, una asamblea, votaciones, escoger los diputados y reformar
los artículos que ustedes quieren de la Constitución. Muy bien. ¿Alguna duda? ¿Alguien creo que había levantado la mano? No. ¿Alguna duda hasta el momento, compañeros? Muy bien. Axel Felipe. Buenas noches, Lick. A ver, compañero Axel, ¿qué pasa si yo le pregunto, ¿se puede reformar la Constitución? ¿Qué me va a responder usted? Axel Felipe. Aló, una disculpa. A través de una nacional constituyente. ¿Una qué, perdón? Una Junta Nacional Constituyente. No es una junta. Pero sí se puede modificar, a excepción de los famosos artículos pétreos, Lick. Exactamente. O sea, algunos artículos sí se pueden reformar, otros no se puede, y los pétreos son los que no se pueden tocar. Entonces, nuestra Constitución, como lo tengo aquí, compañero Axel, es parcialmente rígida. A ver, Axel, léame el artículo 281 de la Constitución, por favor. Vamos a ver cuáles son no reformables. Axel. Sí, aquí estoy. Artículo 281 dice: artículos no reformables. En ningún caso podrán ser reformados los artículos 140, 141, 165, inciso G, 186, 187, ni en ninguna forma alguna toda la cuestión que se refiere a la forma republicana de gobierno, al principio de no reelección para el ejercicio de la presidencia de la República, ni en la vigencia de los artículos que constituyen la alternabilidad del ejercicio de la presidencia de la República, así como tampoco dejárseles en suspenso o de cualquier otra manera variar o modificar su contenido. Una disculpa, Lick, estaba cenando. No tengan menos. Bueno, compañeros, ¿cuáles no se pueden reformar entonces? ¿Qué artículos? El 140, 141. ¿Qué creen ustedes de qué habla el artículo 140 y 141? De la soberanía. ¿Sí? El 141 de la Constitución es de la soberanía. El 140 habla del Estado de Guatemala. ¿Sí? Tampoco de la reelección. O sea, ni siquiera esos artículos son que no se pueden reformar de ninguna manera. Muy bien. ¿Hay alguna duda, compañeros? Entonces, la pregunta del privado es, ¿se puede reformar la Constitución? Algunos artículos. Hay artículos que no se pueden reformar. ¿Cuáles son los que no se pueden reformar? El artículo 140, el 141, el 165, el 186 y el 187. Y a ustedes les van a preguntar, ¿y qué habla o de qué tienen que ver el artículo 140, 141? ¿Qué? Pues, en general, de la soberanía del Estado de Guatemala, de la no reelección, o sea, del principio de no reelección para el ejercicio de la presidencia de la República, ¿sí? Y el 165, inciso G. Por favor, vámonos al 165, inciso G. El inciso G, compañeros, es la potestad de desconocer al presidente de la República si, habiendo vencido su periodo constitucional, continúa en el ejercicio del país. En caso, el ejercicio pasará automáticamente a depender del Congreso. ¿Sí? ¿Qué pasa esto, compañeros? ¿Qué pasa si el presidente quiere seguir en el poder? Pues no se puede y el Congreso lo puede desconocer. Inmediatamente el ejército puede pasar a depender del Congreso de la República. Esos artículos son los que no se pueden reformar de ninguna manera. Miren que se lo estoy advirtiendo que esto se lo van a preguntar en el privado. Muy bien. Compañeros, hay excepciones, ¿sí? La soberanía del Estado, hay algunos derechos que podemos nosotros, pero hay algo importante y hay un artículo que ustedes tienen que entender, que hay derechos que nadie se los puede quitar. ¿Quién me dice cuáles son esos derechos que nadie se los puede quitar, aunque venga una reforma, aunque quieran modificar lo que usted quiera en la Constitución? ¿Cuáles son esos derechos que nadie le puede quitar a ustedes? Derecho de defensa, Lick.
Creo. El derecho a la vida. El derecho a la vida, educación, salud. Se le llama Derecho a la vida. diferentes, licenciado. Muy bien, compañeros, se los resumo. El capítulo 1. Derecho al Derechos humanos. libre de colocación. Paren. Gracias por su participación, compañeros. Ya veo que me enfoco a veces. A mí me dijeron una vez, Lick, es que usted se enoja mucho porque usted solo le pregunta a los que no tienen cámara, y los que no tienen cámara no le responden, pero hay muchos que sí les ponen atención, entonces me doy cuenta que sí me ponen atención. Compañeros, los derechos humanos no se los pueden quitar. Artículo 46 de la Constitución, por favor. A ver, Jennifer Rodríguez, léame el artículo 46. Artículo 46. Preeminencia del derecho internacional. Se establece el principio general de que en materia de derechos humanos los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno. Muy bien, compañeros, en materia de derechos humanos tienen preeminencia sobre el derecho interno. Denle volumen a sus radios, vamos a poner cuáles son estos derechos, compañeros. Los derechos humanos, ¿sí? Todos nacemos libres y con igualdad. No discrimines. Estos son tus derechos humanos. Hay 30. Te pertenecen a ti. No tienes Todos que esos comprarlos. derechos. ¿Están escuchando, verdad? ¿Sí están escuchando? Sí, estamos escuchando. Licenciado. Perdón, vamos a repetirlo. Todos estos derechos humanos, miren. Todos nacemos libres y con igualdad. No discrimines. Estos son tus derechos humanos. Hay 30. Te pertenecen a ti. No tienes que comprarlos, ni solicitarlos, ni pedir permiso para tenerlos. Son sencillamente tuyos. No importa quién seas, de dónde seas, qué edad tengas, ni ninguna otra cosa. Es así de sencillo. Algunos intentarán ignorar tus derechos, o violarlos, o hacer ver que no existan. Pero no pueden cambiar el hecho de que son tuyos. Derecho humano número 30. Nadie puede quitarte tus derechos humanos. Bien, es un video para que reflexionen. ¿Saben cuál es lo peor de todo, compañeros? Y saben algo que uno se impresiona al ver, es que la mayoría no sabe que tiene 30 derechos humanos fundamentales. Ustedes ya recibieron la clase de derechos humanos, ¿sí o no? Sí, ya están en el 6º semestre, esa la dan en el 4º. Compañeros, ¿cuántos derechos humanos tenemos fundamentales? 30, ¿sí? Todos los que vimos ahí se los tienen que saber por lo menos una ahí más o menos, ¿verdad? No discriminación, derecho a la vida, derecho a la identidad, derecho a tener un nombre, derecho hasta el recreo, para los que no sabían, ¿sí? Todos esos, ¿verdad? Que derecho a la no tortura. O sea, ¿qué pasa? Estos derechos no podemos renunciar a ellos. Entonces, ¿qué pasa? Vengo yo y le digo, a ver, compañero Alan Ortiz, le doy 100,000 quetzales y me deja torturarlo. Y que venga Alan, está bueno, démosle pues, echémosle un contrato donde me dejo torturar por 100,000. No se puede, ¿sí? Yo sé que ahorita me van a decir licenciado, pero muchos derechos de estos derechos se violan. Muchos derechos, pues no los conocemos, no lo violentan, no me pagan el salario mínimo. Efectivamente, compañeros. Pero el hecho de que estos derechos existan y que pues se violen no significa que los debemos de dejar. Tenemos que protegerlos y tenemos que luchar siempre por estos derechos, ¿ok? Vamos a ver. Lick, buena tarde, les saludo fuerte de nuevo, no tengo que poder su clase, me tiene silenciado. Creo que por eso no tengo silenciado a nadie, usted puede activar su micrófono. Muy bien, ¿cuáles son entonces estos derechos, compañeros? Los derechos humanos, los que acabamos de ver, ¿sí? ¿Son los derechos inherentes? Sí, correcto, Emily, o sea, los derechos humanos. Son 30, ¿verdad? No discriminación, ¿sí? No a la tortura, derecho a la identidad, derecho a la nacionalidad. Si ustedes se imaginan, pues, alguien que no tiene, pues, nacionalidad, entonces, ¿qué estado te acoge, verdad? Entonces, tenés que tener una nacionalidad, ¿sí? No a la esclavitud, entre otros. Muy bien. ¿Alguna duda? Dígame, Bárbara, por favor. ¿Qué tal, licenciada? Buenas noches. Fíjese que yo tengo una duda. Creo que existe el derecho a la democracia.
en el cual explica que todos tenemos derecho a elegir a nuestras autoridades y todo, pero mi duda es por qué las personas que trabajan para una institución del Estado no tienen derecho a votar o no pueden votar, no pueden ejercer el voto. Lo que pasa es que la naturaleza y el espíritu de la ley de las personas, bueno, miren, para empezar, los que no pueden votar son policías nacionales civiles y ejército de Guatemala, ¿sí? Esas son las dos instituciones que, por ejemplo, las Fuerzas Armadas, porque realmente la ley, el espíritu de la ley dice de que ellos deben ser neutrales, no pueden como, de hecho, compañera, en países como El Salvador, la Policía Nacional Civil sí puede votar. En Guatemala es uno de los países donde las Fuerzas Armadas no pueden votar, fundamentalmente el derecho a sufragio. Pero eso es algo que pues nadie lo ha peleado, nadie ha puesto algún amparo, alguna inconstitucionalidad para que se pueda esto, ¿verdad? Ellos deben de ser apolíticos, ¿sí? Por eso la naturaleza y el espíritu de la ley de que les prohíbe votar eso es que ellos deberían de ser apolíticos. Sin embargo, puede ser que muchos de estos derechos puedan contradecir algún derecho, pero para que nosotros podamos tener ese derecho, digamos, de que usted quiera votar, tenemos que accionar, ¿verdad? Tenemos que accionar a través de las 3 garantías constitucionales que existen: amparo, ¿sí?, la inconstitucionalidad y la exhibición personal, porque si usted no acciona, pues hay que accionar por usted. Ok, gracias, licenciado. Bien. Eso es un buen tema de tesis, yo creo que hay varios, pero sí, es muy bueno. Dígame, Federico Yantucci. Licenciado, solo una pregunta. Fíjese que ahorita el tema solo es un comentario. Fíjese que ahorita nosotros estuvimos participando en vuelta electoral, apoyando ahí en nuestra clase de voluntariado. Pero fíjese, licenciado, que habían algunos compañeros que decían, fíjese que yo estoy en tal, no eran ni policías ni de la parte del ejército. Fíjese que soy tal institución y no puedo votar. Y sale la pregunta de la compañera, ¿verdad? Que por qué, si no están entre la policía y el ejército, el por qué no pueden votar, ¿verdad? Solo que en realidad no me acuerdo qué institución ellos hablaban, los compañeros, ¿verdad? Ese es solo mi comentario. Sí, es un tema bastante interesante, pero ahí sí que pues se debe iniciar una acción constitucional. Y al final, quien dice o no, pues si interpreta todos estos artículos, pues es la Corte de Constitucionalidad, y ellos son al final los quien pueden dar una resolución, ya sea a favor o en contra de eso. Gracias, licenciado. Algo importante, compañeros, es la interpretación de la Constitución. ¿Quién tiene la última palabra? La Corte de Constitucionalidad, ¿sí? Es la única entidad para interpretar la Constitución y tiene 2 días para hacerlo. Yo les voy a explicar a los compañeros, pónganme atención, ¿sí? Yo quiero que ustedes entiendan. A veces como catedrático muchos alumnos le preguntan, Lic, ¿qué pasa si? ¿O será que sí puede o no puede? Y muchos catedráticos le responden a ustedes, depende. Pero es la realidad, eso depende, porque hay jueces que tienen un criterio distinto, hay magistrados que tienen un criterio distinto, y yo les voy a explicar. Hay jueces que Suri Ríos participó hace 8 años, ¿se recuerdan o no? Sí, hace 8 años participó ella con el partido Viva y quedó quinto lugar. Después, hace 4 años, no la dejaron participar. La Corte de Constitucionalidad de ese tiempo dijo que no, porque interpretaron la Constitución de que no podía. Y ahorita, ¿qué dijeron? Que sí. ¿Ya me entendieron? O sea, imagínense, pues, la primera vez que sí, la segunda que no, y la tercera que sí. ¿Ya? Sandra Torres, la primera vez cuando se divorció del presidente, me dijo que no la cesé. Después que sí, ya después que sí, ya la cuarta que sí. Entonces, ¿quién interpreta? Quiero ustedes entiendan, compañeros, que cada juez, cada magistrado tiene sus propios criterios y a veces se pueden ir contra su propia jurisprudencia, ¿sí? Con la jurisprudencia de cortes anteriores. Entonces, ¿quién interpreta la Constitución? Pues la Corte de Constitucionalidad. ¿De qué depende? Pues del criterio que los magistrados tengan ahí, y es la realidad, ¿sí? Yo he visto que la ley es clara y bueno, usted, no, si se pasa el tiempo del amparo, pues ya no puede ejercer el derecho. Vienen los magistrados y dicen, pues, para mi criterio sí puede pasarse el tiempo porque es muy importante. Pues, no importa lo que dice la ley, el criterio y lo que ellos interpretan es que sí, entonces ellos son los que mandan al final. ¿Les quedó claro, compañeros? Eso es importante que ustedes lo sepan, porque yo he visto a personas que cuando empiezan en el mundo del derecho, pero la ley dice esto, sí, pero el juez dice que no. Pero el juez dice que para él no fue delito, pues no es delito. ¿Me entienden?
Y eso ustedes se van a topar que van a ir y van con todas sus pruebas, vamos a ganar esto, y el juez, no, sin lugar. ¿Y por qué? Porque ahí está, ahí va su interpretación, o ahí va lo que él quiera, su criterio, su forma de ver el caso, y boom. Por eso ustedes tienen el derecho, pues, de apelar o de usar sus tres garantías constitucionales una vez agotada toda esa vía. A ver, Andy, lo escucho. ¿En dónde, perdón? Ajá. Correcto. Y es que a veces el juez no ve ese error, pero otro juez, por ejemplo, usted ingresa una demanda en el mismo sentido igual, y viene el juez ya previo, pero eso ya, como les digo, depende de cada juez, y ahí sí que ustedes se van a dar cuenta en el mundo del derecho que importa bastante cómo interpreten y los criterios de cada juzgador. Muy bien, gracias, Andy. La segunda, compañeros, ¿cómo son estas dos vías? A través de una opinión consultiva, ¿sí? O sea, la Corte es la entidad que interpreta la Constitución y tiene dos vías para poder interpretarla. La primera, compañeros, es la opinión consultiva. ¿Quién puede pedir la opinión consultiva? Los presidentes del organismo del Estado. ¿Cuántos organismos hay en el Estado? 3. El Congreso, la Corte Suprema y el Ejecutivo, ¿sí? O sea, el gobierno, el organismo ejecutivo, el organismo judicial y el organismo legislativo. Y a través de las sentencias, compañeros, puede pedir cualquier ciudadano que invoque la justicia constitucional. 3 sentencias dictadas en un mismo sentido, compañeros, es doctrina legal, o como todos la conocen, la jurisprudencia. Pero tiene que ser en el mismo sentido. Y ya sea con lugar, sin lugar. O sea, tiene que ser en el mismo sentido. Después de 3 fallos que dé la Corte de Constitucionalidad. ¿Lo escucho, Julio? Sí, en este sentido que usted menciona de la jurisprudencia, usted mencionaba antes que la Corte de Constitucionalidad incluso podía interpretar jurisprudencia a como ellos consideraban, ¿verdad? Entonces, ¿de qué sirve esto de 2 vías si de todos modos ellos van a hacer lo que quieran prácticamente, ¿verdad? Pues mire, compañero, no me lo va a creer, pero lo mismo me pregunto yo. Lo mismo me pregunto yo porque, pues yo creo que hemos visto las cosas claras, ¿verdad? O sea, yo se lo digo y les puse el ejemplo, ¿va? La ley de amparo dice claramente que usted tiene 30 días para interponer un amparo, y que para interponer un amparo usted tiene que agotar la vía administrativa. Si usted no agota la vía administrativa, pues no le pueden dar trámite a su amparo. ¿Por qué? Porque no cumplió, ¿ya? Eso es clara la ley de antejuicios, de amparo y antejuicios. La ley de amparo, exhibición de inconstitucionalidad y exhibición personal. Sí, perdón. Entonces, la ley de amparo, compañeros, es clara en el sentido, pues, que dice todos estos presupuestos procesales, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa, compañeros? Pues, si le dan trámite o interpretan que, pues, se le tiene que dar trámite, pues, es criterio de cada magistrado. Pero, lastimosamente, es una realidad que es mi deber como docente, pues, decírsela, ¿verdad? Muy bien, la ley de amparo, exhibición personal, inconstitucionalidad, compañeros. Ahí me confundí. Me la estaba confundiendo con la Cámara de Amparos y Antejuicio, perdón. Entonces, ley de amparo, adquisición personal e inconstitucionalidad. Muy bien, compañeros. ¿Qué es el preámbulo, compañeros? El preámbulo es una declaración, los propósitos y los anhelos, ¿sí? Es la declaración política, ¿verdad? Ustedes ya saben que la constitución política empieza invocando el nombre de Dios. ¿Sabían eso o no sabían eso? ¿Sí? Bueno, la Constitución empieza invocando el nombre de Dios, ¿sí? Y ahí hablan nosotros, los representantes, electos, libres y democráticamente, reunidos en asamblea, pues, ¿qué anhelos para el país? Eso es el preámbulo de la Constitución. Bien. Nos vamos a quedar ahí, compañeros. ¿Alguien tiene alguna duda hasta el momento? Recording stopped.
Natalie, dígame, por favor. Link, ¿me repite qué fue lo que dijo de que era supremacía constitucional? Sí, Natalie, dígame la duda, por favor. No la escuché. ¿Me escucha? ¿Ya? Sí, dígame, por favor. Que si me podría repetir qué es lo que dijo de supremacía constitucional. La supremacía constitucional, compañera, es la rigidez de la Constitución, ¿sí? Y nuestra Constitución es parcialmente rígida. ¿Por qué? Porque hay unos artículos que sí se pueden reformar mediante una Asamblea Nacional Constituyente y otros artículos que no se pueden reformar. Ya, gracias. Bien, ¿alguna duda, compañeros? Todo bien, licenciado, gracias. Todo bien, muy bien. Entonces terminamos ahí, compañeros. Nos vemos el próximo jueves. Gracias, licenciado. Oh, licenciado, no nos avisó. Oh, licenciado. Bien, yo les avisé del chintes. ¿Cuándo el chintes? No, licenciado, no les ha dicho nada. ¿Cuándo el chintes? Bien, el jueves. No, licenciado. Lick no dijo nada. No bromas, hombre, son clases normales. Feliz noche, compañeros. Sí, hombre, no se